¿Qué es el bautismo en aguas? Letra A. El bautismo es una ordenanza establecida en la palabra de Dios que debe seguir toda persona que conoce a Jesús y lo acepta como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuántos han aceptado a Jesús en su corazón como Señor y Salvador de su vida? Levante su mano. Entonces, el bautismo en agua es una ordenanza para ti. Tú tienes que cumplir con ese mandato del Señor Jesucristo. ¿Qué es el bautismo en agua? Letra B. El bautismo en agua es sumergirse totalmente en agua con el propósito de cumplir el mandato del Señor. ¿Está leyendo conmigo? Ya, nuevamente, ¿qué es el bautismo en aguas? Letra B, es sumergirse totalmente en agua con el propósito de cumplir el mandato del Señor Jesús. Número 2, el bautismo y la gran comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, estamos hablando de dos cosas. Letra A podríamos poner: id y predicad el evangelio. Y letra B, id y haced discípulos. Esa es la gran comisión o la gran asignación que el Señor Jesús le dejó a su iglesia. El bautismo y la gran comisión. La gran comisión consta de dos partes. Letra A, diga conmigo: id y predicad el evangelio. Más fuerte, diga: id y predicad el evangelio. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado. Nuevamente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La gran comisión entonces consta de dos partes. Letra A, id y predicad el evangelio. Y letra B, id y haced discípulos. Mateo 28:19, mira lo que dice: por tanto, id y haced discípulos, más fuerte, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Diga: id y predicad. Diga: id y haced discípulos. La visión es ganar y hacer discípulos. ¿Cuál es la visión que arde en nuestro corazón? Nosotros no solamente ganamos las almas, sino que los formamos como discípulos del Señor Jesucristo hasta que se transformen en líderes dentro de la visión de la casa. Amén. ¿Cuál es el objetivo de la visión? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Diga: ganar y hacer discípulos. Más fuerte, diga: ganar y hacer discípulos. Jesús jamás dijo: id y haced creyentes. La gran comisión jamás fue: id y haced miembros de una iglesia, porque existe una vasta diferencia entre creyente y discípulo. Los creyentes no tienen ningún tipo de compromiso con la obra del Señor. A los creyentes poco y nada les importa el crecimiento de la obra del Señor. Un creyente no trabaja en la obra, pero los discípulos son los que empujan el carro con nosotros los pastores. Son los que llevan la carga junto a nosotros. Los discípulos son los comprometidos con el reino. Entonces, la palabra nos dice que la visión es ganar y hacer discípulos. Ahora,
¿Cuál es la relación entre la gran comisión y el bautismo en aguas? Ambas decía: id y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado. Id y haced discípulos, bautizándolos. ¿Cuál es la relación que existe entre la gran comisión y el bautismo en aguas? Escúchame bien. Diga conmigo: el bautismo en aguas es el primer acto externo. Más fuerte, diga: el bautismo en aguas es el primer acto externo de una persona que ha decidido ser discípulo de Cristo. El bautismo es el primer acto externo de una persona que ha decidido ser un discípulo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El bautismo, ¿cuál es la relación entre la gran comisión y el bautismo en aguas? El bautismo es la evidencia externa que sella la decisión de convertirse en discípulo. Hay evidencias internas: el cambio de mente, el cambio de corazón, pero también la evidencia externa de que nosotros hemos tomado la decisión de ser discípulos de Cristo, es el bautismo en aguas. ¿Cuántos dicen amén? 3. ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Cuando hablamos de la iglesia primitiva, nos referimos a la primera iglesia que hubo aquí en la tierra. La primera iglesia que hubo aquí en la tierra fueron los 12 discípulos de Jesús. Esa fue la primera iglesia. Caminaron 3 años con Jesús, pero después comenzaron a ganar almas en el libro de los Hechos. ¿Cómo lo hicieron ellos? En la iglesia había un requisito: la persona, después de arrepentirse, debía ser bautizada de inmediato. Inmediatamente después de creer en Jesús, la persona debía ser bautizada. Letra A. ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? En el primer evangelismo masivo, todos juntos, 3,000 personas recibieron la palabra y fueron bautizados. Hechos 2:37. Mira lo que dice. Vamos a leer hasta el 41. Mira qué maravilloso. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, todos juntos: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron, nuevamente, así que los que, diga fuerte, recibieron. Más fuerte, diga, recibieron. Así que los que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, como lo hacía la iglesia primitiva. Si recibimos la palabra, ¿qué significa recibir la palabra? Creer a lo que se te está predicando. Eso es recibir la palabra. Cuando tú no crees lo que se te está predicando,
tú no estás recibiendo la palabra. Si recibimos la palabra, si la creemos, deberíamos estar dispuestos a bautizarnos. Eso es lo que decía Hechos. Los que recibieron su palabra. Si nosotros recibimos la palabra, si nosotros creemos a la palabra, al evangelio, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bautizarnos inmediatamente. Cuando no estamos dispuestos a bautizarnos, es porque no hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Letra B. El evangelista Felipe predicaba y a los que creían, ¿qué cosa? Los bautizaba inmediatamente. Vamos a leer otro verso maravilloso, Hechos 8:10. Mira qué maravilloso. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Un brujo. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, el brujo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Escúcheme bien lo que la palabra nos enseña. Cuando alguien escucha el evangelio, lo acabamos de leer, y cree, es su responsabilidad bautizarse. Cuando alguien escucha el evangelio y cree en el evangelio, es su responsabilidad bautizarse. No existe un solo caso en el libro de los Hechos de una sola persona que haya creído y no haya sido bautizado de inmediato. Diga conmigo, el arrepentimiento es una decisión interna. Ahí está. Diga, el arrepentimiento es una decisión interna. Y el bautismo, ¿qué cosa es? Es el acto externo que sella esa decisión y la hace pública. Entonces, la decisión de arrepentirte, la decisión de tu corazón de arrepentirte de tus pecados, de reconocer un día que solo no puedes, de reconocer un día de que somos pecadores. La palabra dice que por cuanto todos pecamos, aquí no hay uno solo bueno, todos pecamos. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todos somos pecadores. La palabra dice que por nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie se puede salvar. Cuando nosotros llegó esa palabra y nosotros se nos fue revelado el evangelio, se nos fue revelada la justicia de Dios, que si nosotros nos muriéramos hoy, nos vamos directamente al infierno, porque buenas personas no somos, porque nadie se salva por ser buena persona. Cuando llegó esa revelación a nuestro espíritu y nosotros le dijimos: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, abro mi corazón, te recibo no solamente como mi Salvador, sino que también como mi Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué revelación tú tienes que tener? La revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él no fue un profeta más, que Él no fue
una simple historia que ocurrió y que probablemente fue un hombre bueno que existió. No, Jesús es el Hijo de Dios. Y como dice Juan 3:16, de tal manera el Padre Celestial nos amó al ser humano, que dio lo que más amaba, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. Cuando yo creo eso en mi corazón, yo he experimentado un arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es una decisión interna, pero el bautismo es el acto externo que sella esa decisión. El arrepentimiento sella esa decisión y la hace pública. Diga, el bautismo debe ser público. Por eso que nosotros tendríamos que estar bautizando en el estrecho de Magallanes para que sea público. Pero todos sabemos que no es lo mismo bautizar en Puerto Montt que en Magallanes, con muchos grados bajo cero. Pero yo creo que la manera de hacerlo público es publicar hoy día a través de la tecnología, de tus redes sociales, la decisión que tú tomaste de arrepentirte de tus pecados, de amar a Jesús y de servirle para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Número 4. ¿Cuál es el significado espiritual de ser bautizado en agua? ¿Cuál es el significado espiritual? Es importante saber por qué me voy a bautizar y qué ocurre cuando me bautizo. El significado espiritual del bautismo se resume en una palabra. Diga, la identificación. Mira lo que dice exactamente el significado. ¿Qué es identificarse? Identificar es que dos cosas en realidad distintas se consideren una misma. Dos cosas o dos personas que son distintas se consideran una misma. Jesús se identificó con la raza humana, aunque somos muy distintos con Él, aunque no tenemos absolutamente ninguna semejanza con Jesús. Jesús se hizo pecador siendo santo, se hizo hombre siendo Dios, se hizo maldito siendo bendito, cargó con nuestro castigo para darme su perdón. Letra B. La identificación tiene dos aspectos. Estamos viendo el significado espiritual del bautismo. El significado espiritual del bautismo simplemente es identificarse. Ahora, la identificación se da en dos aspectos. Primero, Jesús se identifica conmigo en la cruz. O Jesús se identificó conmigo en la cruz. Jesús sintió mi dolor, porque es cuando dos personas que son diferentes se hacen uno. Jesús sintió mi dolor, mi sufrimiento. Jesús tomó mi lugar, el lugar que yo merecía por mi pecado, por mi maldad. Jesús tomó mi lugar. Jesús cargó sobre él mi naturaleza rebelde. Él se hizo rebelde en la cruz. Por eso que cuando él exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado?, fue la primera vez que la Trinidad ya no era Trinidad. Porque el Padre no podía tener unidad con alguien que estaba completamente maldito. Jesús cargó mi dolor, Jesús cargó mi rebelión, Jesús cargó mi rechazo, mi vergüenza, mi pecado, mi maldad. Jesús
cargó sobre él mi naturaleza rebelde y murió la muerte que yo tendría que haber experimentado. Jesús murió mi muerte. Entonces la identificación se da en dos aspectos. Jesús se identificó conmigo en la cruz. Y segundo, nosotros nos identificamos con Jesús. Yo me identifico con Jesús. Así como Jesús renunció al cielo, yo hoy día renuncio. Así como Jesús se negó a sí mismo, yo en este día me niego a mí mismo. Así como Jesús murió, hoy día yo muero a mi vida para vivir la vida de Jesús. Yo muero a mis propósitos para vivir el propósito que Jesús tiene para mí. Diga, identificarse con Cristo. Más fuerte, diga, identificarse con Cristo. Ese es el significado espiritual del bautismo. La identificación con Cristo. Letra C. Cuando me bautizo, me identifico con Jesús en tres experiencias. La primera, yo me identifico con su muerte. En otras palabras, cuando yo me bautizo, yo estoy muriendo como Él murió por mí. Romanos 6:1. Esto es maravillosísimo. Mira, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 6 habla de lo mismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Diga, yo me identifico con su muerte. Hay una revelación que nosotros tenemos que recibir en nuestro espíritu. Yo creo que es para todos, nuevos y viejos, corderos, ovejas y, ¿cómo se llaman los más viejitos? Corderos, ovejas y borregos. Capón. ¿A dónde están los capones del MFC? Hay una verdad que debemos entender. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Porque cuando yo me bauticé, hubo una muerte que ocurrió. ¿Tú sabes quién murió? El viejo hombre. ¿Sabes quién murió? Mi vieja naturaleza. Mira, escúchame. El pecado ya no puede enseñorearse de mí porque ya no soy esclavo del pecado. El pecado de ninguna manera puede enseñorearse de mí. Antes no podíamos dejar de pecar. El pecado nos controlaba. No teníamos control de nuestra voluntad. Pero ahora en Cristo, el pecado no tiene poder sobre mí. Diga conmigo, el pecado no tiene poder sobre mí.
Diga, el viejo hombre murió. Cuando yo me identifico con Jesús en su muerte, cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba cargando mi viejo hombre. El viejo hombre ya fue crucificado, ya fue vencido en la cruz. Ya no existe más. Cuando yo tomo la decisión de arrepentirme de mis pecados, de creer en Jesús y en el Evangelio, la expresión interna, pero después hago la manifestación externa de ir a las aguas del bautismo, yo me identifico con Jesús. Así como Él murió, yo también muero. El viejo hombre murió y el pecado ya no puede controlarme. Tú tienes dominio propio dado por el Espíritu Santo en el momento que recibiste a Jesús para decirle que no al pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de ti. Es que, pastor, yo no lo puedo dejar. Sí lo puedes dejar. Porque el viejo hombre ya murió. Diga, el viejo murió. ¿Por qué miren a Marco? ¿Están haciendo bullying, Marco? Letra C. Cuando me bautizo, me identifico con Jesús en 3 experiencias. Primero, yo me identifico con su muerte. Segundo, yo me identifico con su sepultura. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que Jesús fue sepultado. Entonces, ¿cuál es la alegoría? El simbolismo que ocurre cuando tú eres sumergido en aguas, tú eres sepultado. Tercero, yo me identifico con su resurrección. Y esto sí que es maravilloso. Y esto tú lo tienes que creer y esto te tiene que hacer libre del pecado. Muchos que han recibido a Jesús en su corazón le han creído la mentira a Satanás. No lo puedo dejar, esto no lo puedo cambiar, el pecado se enseñorea de mí, no puedo dejar de pecar en esta área. Mentira del diablo, porque hay una realidad espiritual que en el momento que tú te bautizaste, el viejo hombre murió. El pecado no se puede enseñorear de nosotros porque ya no somos esclavos del pecado. Antes Satanás tenía control de nuestra voluntad. Ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Yo me identifico con su resurrección, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Andemos en vida nueva. Sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Esto es maravilloso, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Necesito 3 personas rapidito, 3 discípulos comprometidos con el reino, discípulos ungidos. Vengan más acá. No sé si Lester está por ahí. ¿O algún barbón? Marco, ven acá. Tú igual te pareces a Jesús. Gánate atrás de Martín. O siéntate allá atrás mejor, en el teclado. La palabra dice que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo, aquí tenemos el alma y aquí tenemos el espíritu. ¿Estamos? Cuando la Biblia habla de la vieja naturaleza, escúcheme. Cuando la Biblia habla de la vieja naturaleza, el viejo hombre, el yo o el ego, está hablando de este compadre que está acá. Está hablando del alma. Esta parte de nuestro ser, el alma. El alma está compuesto de 3 partes. El alma está compuesta por la mente. Yo pienso lo que yo pienso. Cuando la palabra nos viene a confrontar, nosotros salimos con nuestro argumento. Es que esa no es mi manera de pensar. Cuando Dios revela su voluntad, que se opone a mi manera de pensar, ese es el viejo hombre. Aquí también están las emociones y los sentimientos. En el alma del ser humano, ese ser intangible espiritual, ese hombre espiritual, están los sentimientos y las emociones. Las emociones son inestables. Hoy día estamos arriba y mañana las emociones están abajo. Hoy día te amo y mañana ya no te amo. Hoy día tomo la decisión de servirte a Jesús, pero como Él vive, como Él es almático, esta persona es almática y vive, es carnal. El viejo hombre está vivo. Mañana ya no ama a Jesús, porque es emocional, porque es almático, porque es sentimental. Entonces, seguimos con los sentimientos. El alma, en el alma está el odio, está la falta de perdón, está la amargura, está la tristeza. En el alma está el miedo, la fobia, el pánico, las crisis de pánico en el alma que afectan las emociones. Entonces, cuando viene Dios con su palabra a confrontarte para que hagas su voluntad, sale el viejo hombre y dice: es que yo no siento hacerlo. Es que mis sentimientos me dicen que no. Cuando sienta lo voy a hacer. Es que hoy no siento hacerlo. Somos emocionalistas, sentimentales, almáticos, carnales, egocentristas, viejo hombre. Pero también aquí en el alma está la voluntad del hombre, la capacidad de decir que sí, que no, capacidad para tomar decisiones. Entonces, cuando viene la palabra de Dios a confrontarte, a traer luz, y tú dices: es que yo no quiero. Tú estás no viviendo en la nueva naturaleza que Jesús compró para nosotros en la cruz, sino en la vieja naturaleza caída, la naturaleza adámica, naturaleza maldita de pecado. Escúchame bien. Cuando tú te manejas con el alma, tú serás esclavo del pecado. Cuando tú te manejas con el alma, el pecado
se va a enseñorear de ti. Es que no puedo cambiar, es que no puedo dejarlo. Tenemos gente en este lugar que ha pasado por 10 encuentros y no pueden dejar ciertos vicios, no pueden dejar ciertos pecados. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un almático. ¿De qué se trata el bautismo? En el bautismo nos identificamos con Jesús en su muerte. ¿Cuál de estas tres partes tiene que morir? Este compadre de aquí tiene que morir. Este tiene que morir. Tú tienes que tomar la decisión de morir a lo que yo pienso, morir a lo que yo siento, morir a lo que yo quiero. Renunciar, así como tú renunciaste, yo renuncio. Así como tú moriste a tu vida, yo muero a mi vida para hacer tu voluntad. Así como en el Getsemaní tú moriste a tu voluntad cuando le clamaste al Padre: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así como tú moriste a tu voluntad, yo muero a lo que yo quiero, yo muero a lo que yo siento. ¿Tú sabes lo que sucede? Vamos a matarlo, vamos a sepultarlo, por favor, como un muertito sepultado. Date vuelta, pues si no lo... Nadie sepulta así un muerto. Ahí está. Por favor, si los ataúdes son flaquitos. En el momento que tú tomas la decisión de morir, ¿tú sabes quién resucita? Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Tomen su asiento. Para identificarme con Jesús en su resurrección, debo morir primero. Para resucitar a una nueva vida primero, debe haber muerte al yo. Diga: para resucitar a una nueva vida. Más fuerte, diga: para resucitar a una nueva vida, tiene que haber muerte al yo. Muchos pueden decir: esto es imposible, pastor. Hay cosas que serán imposibles de cambiar, por eso yo no me bautizo. Tengo muchas debilidades, cosas que serán muy difíciles de cambiar en mí. La verdad que tú tienes que entender es que tu viejo hombre ya murió con Jesús en la cruz. En el momento que recibes la palabra, que crees en Jesús y en el Evangelio, en el momento que te arrepientes de tus pecados, tu viejo hombre falleció. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el momento que tú mueres al yo, es en ese momento donde el Espíritu Santo desata gracia para ser santo, gracia para vivir en santidad, gracia para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? 5. Los 2 requisitos para ser bautizados son: letra A, diga arrepentimiento. Letra B, diga creer en Jesús y en el Evangelio. 6, diga conmigo: el bautismo es una confesión pública. Por eso es importante que tú de alguna forma tú puedas hacer público tu bautismo. Amén. El bautismo es una confesión pública. ¿Cuál es la confesión pública del bautismo? Letra A. Levante su mano. Todos los que se han bautizado hemos confesado públicamente esto
al momento de bautizarnos. Esto es lo que nuestros hermanos van a confesar al bautizarse. Y si hubiere alguien en este lugar que no se ha bautizado, pero al escuchar la palabra fue redarguido por el Espíritu Santo y quiere tomar la decisión de bautizarse, yo le dije a los líderes que traigan una muda de ropa si alguien de su casa de paz se quiere bautizar, que al escuchar la palabra se sienten tocados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la confesión pública del bautismo? Letra A, todos juntos. Jesús es mi Señor y Salvador, y no me avergüenzo de confesarlo públicamente. ¿Qué le estás confesando a tus amigos? ¿Qué le estás confesando a tu ciudad? Jesús es mi Señor y no me avergüenzo de confesarlo públicamente. Que todos sepan. La palabra dice que si nosotros no confesamos a Jesús delante de los hombres, Él nos negará un día delante del Padre Celestial. Letra B. ¿Cuál es la confesión pública del bautismo? Letra B. Todos juntos. He cortado todo pacto y relación con el mundo y decido seguir a Jesús y amarlo para siempre. Nuevamente, he cortado todo pacto con el mundo y he decidido seguir a Jesús y amarlo para siempre. Diga, el amor es una decisión. Diga, el amor no es un sentimiento. Cuando uno se casa, uno toma la decisión. Uno hace un compromiso de amar a alguien hasta que la muerte nos separe. No existe tal cosa como me voy a divorciar porque ya no siento lo mismo. Porque el amor no es un sentimiento. Porque hay momentos donde tú no sientes amar. Porque hay momentos donde tú no sientes hacer las cosas. Pero resulta que el amor no es un sentimiento, es una. Yo tomé la decisión un día de amarte. Y esa relación y esa decisión, esa determinación, ese compromiso lo voy a mantener en el tiempo, pase lo que pase y venga lo que venga. Tenga ganas o no tenga ganas. Sienta o no sienta. En todo tiempo yo te voy a amar. Ese es el amor. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, tomamos la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador, creer en Jesús y en el Evangelio, nosotros nos casamos con Jesús. Te voy a amar para siempre. Es una decisión de seguir a Jesús y amarlo para siempre. Tú te casaste con Jesús y de amarlo para siempre. Y el amor no es un sentimiento. No existe tal cosa como hoy no siento amar a Jesús. Hoy no tengo ganas de amarte. Hoy no quiero amarte. Ya no es lo mismo de antes, así que me voy a divorciar de ti. No existe tal cosa. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Sientas o no sientas. No seas carnal. No es por sentimiento. No es alma, es espíritu. El amor es espíritu. El amor es Dios. Sienta o no sienta. Entienda o no entienda. Mente. Quiera o no quiera. En todo tiempo te voy a amar. Tomé una decisión de amarte para siempre, de seguirte para siempre. Y esa decisión la voy a mantener hasta que tú vengas por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la confesión pública del bautismo? Letra C. Todos juntos. Levante su manito. He roto todo pacto con el reino de las tinieblas y he sido trasladado al reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Para terminar, ¿qué tan adulta debe ser la persona para bautizarse?
los niños no se bautizan. ¿Qué tan adulta debe ser una persona para bautizarse? La persona debe ser lo suficientemente adulta como para creer, arrepentirse y ser un discípulo. Póngase de pie, denle un aplauso a papá fuerte.